posible que él pueda mandar o que pueda dirigir ataques digamos, tan direccionados sobre una persona en particular, pueda dar una orden de ese tipo? Yo creo que a menos que a ti te paguen o no tengas criterio en lo absoluto, tú recibes una orden de esa y atacas a la persona. Pero en este momento entonces le damos la bienvenida a María José Gómez, quien pues obviamente ha sido tema de qué hablar en los últimos días referentes a orden de Álvaro Uribe Vélez, y que por supuesto ha recibido el respaldo de mucha gente a través de redes sociales, y que aquí también le mandamos nuestro abrazo solidario, porque pues que un expresidente, que ya sabemos el contexto que tiene, diga que toca hacerla llorar y que sufra, pues son palabras mayores. Así que María José, muchas gracias por estar aquí en Periodismo Sin Corrección. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Y bienvenida al Tercer Canal. Hola, ¿cómo están todos? Buen día. No, muy bien. Y bueno, en medio de toda esta situación, un poco en shock, no le voy a negar, sin duda ha sido algo que no me esperaba, la reacción del expresidente Uribe de esa manera, con esa desidia, con ese odio, con ese desprecio por la dignidad y la dignidad humana en realidad. Y nada, no lo esperaba y sin duda un poco preocupada también, pero ya quizás tampoco como para yo llegar a llorar. Tampoco estoy llorando ni me puse a llorar por todo el ataque ni los miles de bots que envió en mi contra, solamente por, digamos, increpar a Paloma porque venía hacia mi departamento a pedir votos a gente que después le va a quitar el pan. Y muy tranquila dentro de todo. María José, digamos, para que tengan contexto también las personas que de pronto no lo han visto, que lo dudo, pero pues puede haber, vamos a ver ese video que se volvió viral, en el cual pues yo creo que se volvió viral también por una equivocación del mismo presidente y su gente de redes, que no se percataron que el presidente tenía ahí su microfonito, ¿no? Que el expresidente, perdón, todavía tengo ahí el presidente eterno, y todo esto en medio de un evento de Paloma Valencia. Así que, Master, si podemos proyectar en pantalla para recordar este maravilloso momento de la política chichombiana. Le digo a los colombianos que le hagan llorar en las redes con los comentarios a esa María José, que le hagan llorar. La antítesis del presidente Uribe. Bueno, pues ahí escuchamos este video del que veníamos hablando, esta orden de atacar a María José pues con las bodegas. Yo quisiera empezar preguntándote, María José, que nos explicaras o que nos dieras también un poco el contexto de lo que motivó, digamos, que esta reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo venías comentando tú, y fue digamos que un encuentro que tuviste con Paloma Valencia que quedó registrado. No sé si nos podrías contar qué fue lo que pasó, que llevó, digamos, que a esta orden y a esta reacción del expresidente. Claro, bueno, el día 9 de enero, en las horas de la mañana, yo tomé un vuelo de Bogotá hacia Montería. En ese mismo vuelo yo no me había dado cuenta, no me percato de que la congresista y hoy candidata presidencial Paloma Valencia iba en ese mismo avión. Cuando el vuelo aterriza y todos nos paramos a recoger la maleta, el equipaje de arriba, ahí es cuando yo me doy cuenta que Paloma Valencia la tengo delante de mí. Y a mí se me hace, digamos que me indigna un poco, porque yo sé a lo que venía. Venía a reunirse con jornaleros, venía a las fincas, viene porque ese es el modus operandi de esta gente. Viene a las fincas a reunir a los jornaleros de las fincas a pedirles votos. Gente que ni siquiera tiene un salario mínimo, gente que ni siquiera cotiza, gente que vive en la zona rural de Córdoba, que es un poco abandonada y que es víctima de la violencia y que tiene gente que ha sido excluida toda su vida. Entonces, a mí se me hace increíble que la congresista y hoy candidata presidencial venga a dirigirse a esa gente, porque eso era lo que ella venía. Y efectivamente pasó, estuvo en Momil, estuvo en Sabaneta, estuvo en zonas rurales donde menos del 10% de la gente cotiza pensión. Entonces yo lo primero que hago al preguntarle, cuando la veo, es preguntarle por qué está en contra de que los viejos de nuestro país, los viejos más vulnerables de nuestro país, reciban
una renta básica de 230.000 pesos. 230.000 pesos, pues, entendiendo, partiendo de que ella demandó constitucionalmente la reforma pensional. La reforma pensional que le da a la gente, a los viejos, les da ese derecho. Ella se manifestaba, ¿no?, que ella estaba a favor del subsidio de Colombia Mayor, pero el subsidio de Colombia Mayor es un subsidio discrecional, es un subsidio que depende de la voluntad del gobierno de turno, es un subsidio que si el día de mañana, como pasó realmente, tuvimos 80.000 pesos que recibieron los abuelos hasta hace nada, hasta la época de Duque, 80.000 pesos que nunca fueron, nunca se pudieron elevar ni se pudo ampliar, digamos, la cobertura. ¿Qué hace Petro con la reforma pensional? Obviamente es darle a la gente el derecho y la garantía legal de que todas las personas, de que se amplíe la cobertura y de que las personas puedan acceder a este derecho, a esta renta básica. Entonces, ¿cómo ella me va a decir que ella prefiere un subsidio que depende de una voluntad de un gobierno de turno a preferir un derecho que no depende de nadie, sino de del Estado, que no depende ni siquiera de un presupuesto, digamos, durante 4 años, sino que depende del Estado y que el Estado va a tener la obligación de responder por eso, de responderle a la gente, mayor gente que trabajó toda su vida, porque es realidad, en las zonas rurales de Córdoba la gente trabaja muchísimo y es gente que ni siquiera, obviamente por los mismos hacendados, los terratenientes de este departamento, ni siquiera les pagan a veces un salario mínimo, porque no es la costumbre, porque no es el contexto, porque se sienten, ellos en su estado de necesidad aceptan cualquier cosa, cualquier salario que les den. Y también desde su ignorancia, es real. Esa es la realidad, la verdadera cara de mi departamento, de Córdoba. Entonces, ¿cómo es posible que venga la señora Paloma Valencia a hacer campaña política en Córdoba cuando ella por detrás está tumbando la reforma pensional y está metiéndole quizás una puñalada a la gente trapera, porque dentro de unos años, cuando ellos estén más viejos, ellos no van a poder ni siquiera recibir, gracias a ella, esa renta básica que es necesaria y que ellos van a necesitar para subsistir, porque aquí en Córdoba 80.000 pesos no le alcanzaba a los abuelos y ni siquiera tenía una cobertura total, era muy mínima la cobertura. No les alcanzaba porque se les iba nada más en las mototaxis entre veredas. Esa es la realidad social de mi departamento. Entonces, ¿cómo ella viene acá a pedirle el voto a gente que después le va a quitar el pan? Eso a mí me indignó muchísimo y por eso le hice ese video y se lo subí a redes, porque viene a engañar a la gente y a eso vino. Estuvo en Sabaneta, Córdoba, hace como 3 días vi el video y al lado tenía el expresidente Paloma Valencia, que viene una dinastía política de años, abuelo, bueno, todos en la política, porque realmente el abuelo presidente, el otro congresista, y así sucesivamente. ¿Y cómo es posible que ella venga y le diga a las comunidades que les va a poner el agua? Cuando tenía al lado Uribe, que estuvo 2 periodos presidenciales, que ella que viene de una familia política, que ha estado en el Congreso durante más de una década, y que viene ella nada más a pensar justamente ahora en ponerles el agua a una comunidad que jamás había visitado, y que todo su contexto político y que todo su partido político nunca tuvo en cuenta. Entonces ahora sí vienen a tener en cuenta a la comunidad, simplemente le promesas vacías. Sí. María José, sí, digamos, ese análisis que tú haces me parece muy pertinente. También ahorita queríamos entrar también que el candidato que más suena de esa orilla política, de ese lado, también es cordobés, hay que decirlo. Pero aquí hay un detalle no menor que me gustaría que reaccionáramos, y le pido a Master para proyectar un video frente a la persona que le dice a Uribe que van a empezar a activar las bodegas uribestias, y es la señora Julia Correa, quien muchos conocimos o la vimos en la revista Semana, en toda la creación digital, que muchas veces fue crítica de las bodegas petristas, como ella misma las llamaba, y que ahora pues anuncia su candidatura al Congreso de la República de la siguiente manera. Soy Julia Correa Nutin, orgullosa bodeguera uribestia y candidata al Senado por el Centro Democrático.
Llevo 3 días recibiendo ataques de Petro y sus activistas, y de supuestas feministas. Y a ellos solo quiero decirles que estoy muy agradecida por la publicidad que han hecho a esta iniciativa, de la que habló con toda transparencia el expresidente Uribe en mayo de 2025. Arriba los celulares. Les voy a pedir un favor, que cada uno de ustedes sea nuestro bodeguero, el bodeguero de estas tesis, para hacer una gran bodega democrática en Colombia. Una bodega de personas, no robots, con el poder de un celular, sin pagos y sin ataques personales, como los que son tan comunes en los petristas. Ciudadanos que quieren defender la democracia ante la amenaza castrochavista. ¡Libertad o muerte! A quienes me están viendo y quieran ser bodegueros uribestis, quiero invitarlos a que se unan a través de este enlace o contactándonos por las redes sociales del Centro Democrático. Vamos a difundir ideas, a debatir y sobre todo a cuidar a Colombia. A mí no me van a callar. Ya lo han intentado en el pasado. Que les quede claro, prefiero tener cicatrices por valiente a no tenerlas por ser cobarde para defender a mi patria. Postdata 1, sigo esperando las lágrimas de feministas petristas por los bajos ataques de los últimos días a la candidata Paloma Valencia. Postdata 2, gracias al gran Argiro Castaño, quien ideó el eslogan de Uribestias, y al senador Honorio Enríquez por esta camiseta que también hay que multiplicar. Bueno, María José, yo creo que ese video lo dice todo. Yo creo que malo hablar, o sea, dijo, o sea, hizo todo lo que prometió que no iba a hacer, pero yo quisiera preguntarte sobre eso. O sea, ellos denunciaban mucho que las bodegas petristas, que la hipocresía, que los ataques, y la misma Julia Correa, pues creadora de contenido de Semana, muy allegada a Vicky Ávila, pues es la que le dice a Álvaro Uribe Vélez: María José Gómez está que manda videos sobre Paloma Valencia, ¿qué vamos a hacer? Y Uribe le dice: háganla llorar. ¿Cómo ves esta contradicción que tiene hoy el Centro Democrático, Julia Correa y Álvaro Uribe Vélez? Lo que pasa es que el Centro Democrático y sus aliados siempre han vivido una constante contradicción. Ellos criticaban supuestamente las bodegas que, les voy a ser honesta, somos ciudadanos libres. En el petrismo o la izquierda no tiene bodegas como tal, somos ciudadanos críticos. Y ahora usa supuestamente bodegas para realmente que son pagas, porque ¿cómo es posible que él pueda mandar o que pueda dirigir ataques tan direccionados sobre una persona en particular, pueda dar una orden de ese tipo? Yo creo que a menos que a ti te paguen o no tengas criterio en lo absoluto, tú recibes una orden de esa y atacas a la persona. Y nos hemos dado cuenta en el transcurso de este tiempo que realmente los ataques ni siquiera son con argumentos, los ataques son reiterados durante el tiempo y sistemáticos, pero son ataques contra la persona, ataques contra nuestro físico, ataques contra nuestro género. Digamos que son ataques vacíos realmente en su mayoría, pocos, casi ninguno sin argumento, como para debatir, como para controvertir. Está utilizando una estrategia de intimidación a través de las redes sociales, pero la está utilizando para poder él tener visibilidad. Y eso no solamente es preocupante, es lamentable que hasta eso haya caído el expresidente Uribe, a tal punto de llamar a sus propios seguidores uribestias. Una bestia es una persona, es algo, o sea, es un ser carente de criterio, sí, de razón, de inteligencia. Una bestia es alguien a quien tú puedes, no sé, utilizar de una manera terrible. Y nada, supremamente preocupante, pero totalmente contradictorio en su discurso de que siempre han estado supuestamente atacados por las bodegas petristas, que realmente no son bodegas, son ciudadanos libres que por fin tuvimos voz en las pasadas elecciones, porque fue la única forma de hacerle contrapeso a los medios hegemónicos del poder, porque esa fue la realidad. Fue el único contrapeso que le pudimos hacer, y de esa manera, digamos, por primera vez que poder lograr que la izquierda llegara al poder y cambiara muchas cosas en este país. Sin embargo, aún seguimos viendo que no solamente ya antes utilizaban los medios hegemónicos para perfilarnos. Hoy en día ya se descararon completamente. Hoy en día utilizan a su propia gente que sin criterio, gente que me imagino que le pagan, porque tú no vas a recibir órdenes de alguien
en vano, o sea, simplemente porque te dice ataca a no sé quiéncito, eso es absurdo. Nadie lo hace porque lo estén mandando, sino porque, digamos que tiene que haber una contraprestación. Entonces, nada, preocupante y lamentable que haya llegado a eso. Digamos que la política, su visión de la democracia está totalmente alterada. El tipo quiere una autocracia como la tuvo durante sus 8 años de gobierno. Quiere una autocracia, no quiere escuchar a la oposición, no quiere escuchar, no quiere sentir la oposición, no quiere que lo incomoden, no quieren que incomoden a sus candidatos. Esa es la realidad. María José, yo quisiera preguntarte por lo que pasó después de este video y pues de esta orden, ¿sí? Los efectos que tú has visto, por ejemplo, en tus redes sociales y en tu vida sobre esta orden que da el expresidente. Me imagino y estoy asumiendo que igual a raíz de tu contenido, a raíz de las publicaciones que sueles hacer en tus redes sociales, pues ya habían bodegas y ataques y digamos que lo que se conocen como haters, pero no sé si esa dinámica se acentuó, llegó incluso a ser más violenta con esta orden del expresidente, o qué fue lo que pasó después de hacerse público este video. Con esta orden del expresidente no solamente se acentuó, sino que se elevó en un grado superior, digamos, el nivel de hate que tenía en las redes sociales. Sin duda, el expresidente, y son perfiles por lo general que ni siquiera tienen cara, ni siquiera tienen un nombre real, sino que son bots que seguramente son pagados por alguna empresa a la cual él contrató. Entonces, estoy recibiendo muchísimo hate, pero contrario a Censu, lo que piensa el expresidente, finalmente en medio de todo ese hate he recibido muchísimo apoyo de la gente y la verdad quiero agradecer públicamente eso, porque la gente, el pueblo, me los he encontrado inclusive acá en la calle, ahora que estoy de vacaciones acá en Montería, y la gente me abraza, me apoya, me dicen que no estoy sola, y eso es totalmente, digamos que muy alentador para mí, para seguir haciendo contenido, para seguir siendo oposición a la derecha hegemónica en este país, especialmente al expresidente Uribe, para poder enseñar de que las prácticas, digamos que se deben practicar la democracia y se debe practicar la política con respeto, pero no, el efecto que él pensaba, sí, he tenido mucho más hate, pero no les voy a negar, he tenido muchísimo apoyo de la gente y eso es lo que más me importa a mí. Así que lo que él pensaba que de pronto me iba a suceder y que me iba a hacer llorar, realmente no me tiene llorando, me tiene un poco más tranquila, inclusive feliz, en el sentido de que la gente me apoya muchísimo, recibo mensajes todos los días, cada minuto, cada hora. Es muy lindo eso, porque sabes que, bueno, no está haciendo en vano todo lo que has hecho durante muchos años y el precio que has tenido que pagar, porque sin duda, digamos que para mí, para mi familia ha sido bastante complejo en esta tierra tan extremistamente de derecha, porque realmente es de derecha. Me siento un poco insegura, pero aún así salgo a la calle sin preocupación porque tengo fe en Dios y en la vida. Así que... María José, yo precisamente quería preguntarte por eso. Tú hablabas en un principio sobre pues esa hipocresía que tenía de pronto Paloma Valencia al ofrecer llevar un acueducto y ciertas de esas cosas que no se pudieron hacer en un pasado, teniendo pues ya el poder en sus manos, como el de los 2 periodos del expresidente Uribe, la larga trayectoria de la familia Valencia en la política. Pero también pues estamos hablando tú estás ahorita, decías que estás en Montería, en el departamento de Córdoba, la capital del departamento de Córdoba, y hablamos de un departamento donde, pues, aunque hay una discusión, nació Gustavo Petro en Ciénaga de Oro, donde nació un tal Salvatore Mancuso, donde nació un tal Abelardo de la Espriella, y yo quisiera preguntarte cómo está la contienda electoral allá. También pues sabemos que tú haces análisis político. ¿Cómo está el tema del apoyo a Abelardo, del apoyo a Iván Cepeda, de las legislativas, cómo se comportan los clanes? ¿Cómo está Córdoba en materia electoral hoy a meses de lo que va a ser esa consulta y lo que va a ser esas elecciones legislativas? Claro, bueno, en materia, digamos que elecciones legislativas, digamos que la situación se ha mantenido igual que en los años anteriores, desafortunadamente, infortunadamente.
hay clanes políticos que emergen y que tienen cierto poderío y que utilizan, digamos, todos los medios económicos posibles para permanecer en el poder legislativo. Eh, no vamos a ver como Colombia, no vamos a ver como un cambio a nivel departamental en materia legislativa. Eso es lo que he podido inferir de toda la situación política en mi departamento. Quizás el cambio mínimo es que de pronto, Dios quiera, ingrese alguien del pacto histórico a la Cámara de Representantes a la Cámara de Representantes por Córdoba. Solamente creo que hay un candidato opcionado con posibilidades reales. Sin embargo, es muy duro luchar contra una maquinaria tan pesada como es el poder legislativo, los congresistas actuales en Córdoba, que ellos utilizan todos los medios posibles para volver y permanecer en el poder. En materia legislativa el cambio no se va a ver tan de frente. Sin embargo, en materia ejecutiva, digamos que para las presidenciales, siento que el presidente Petro cada día recibe más apoyo. Y no solamente un apoyo de la clase, digamos, trabajadora de este departamento, no, sino de la gente más vulnerable. La gente más vulnerable ha visto el cambio con este presidente, ha visto que han recibido tierras los campesinos, la gente, digamos, que ha tenido mucho más apoyo estatal, y eso seguramente se traduzca en votos para el candidato Cepeda, seguramente, que es lo más posible. Tampoco les voy a negar que esta tierra en su mayoría es un poco elitista, hay mucha desigualdad estructural, por lo cual vamos a ver una cantidad de votos importantes para el candidato Abelardo. Seguramente Paloma no vaya a obtener muchos votos acá, pero Abelardo y Cepeda sí van a obtener muchísimo apoyo. Esperamos, honestamente, que Abelardo no pueda sobrepasar a Cepeda en gran cantidad. Digamos que los sectores más pudientes del departamento son quienes lo apoyan, pero Petro tiene muchísimo apoyo del pueblo, de su pueblo, Ciénaga de Oro, de los municipios aledaños, y en Montería digamos que no se traduce mucho porque hay mucha gente elitista, pero el pueblo ante todo. O sea, la zona rural de Córdoba siento que va a dar ese voto por Petro, porque están muy contentos con todo lo que ha significado este gobierno. Sí, María José, ya para ir cerrando, estaba pensando en lo que veníamos hablando antes de que entraras a esta entrevista y quería saber tu percepción sobre lo que recientemente también pasó con Paloma Valencia y Matador, digamos que esta caricatura en la que se refiere y se burla un poco de su peso y que ha desatado, digamos que diferentes críticas al caricaturista, pero también, y que desató pues también llevó a medidas por parte del Centro Democrático ante el CNE por lo que ellos llamaron violencia política contra Paloma Valencia. ¿Crees que ahí estamos ante otra contradicción del Centro Democrático, o cómo lo ves tú, hablando de que ellos pues salen a protestar, digamos que a mostrarse en contra de las críticas y de la violencia o las agresiones que podría tener, digamos que una caricatura de este tipo al burlarse o hacer un ataque personal contra Paloma, pero a la vez, digamos que dar órdenes de atacar, incluso de hacer llorar a alguien que piensa distinto a ellos, en este caso tú como opositora? Claro, una hipocresía del punto de vista que lo mires. Es una hipocresía total del Centro Democrático, pero como te digo, ellos viven una eterna contradicción. Sin duda, digamos que no fue la forma en la cual Matador lo aprecio muchísimo. La verdad, yo sé que lo hizo también parte por la situación que yo estaba viviendo, y lo admiro, lo quiero, lo aprecio y le agradezco su apoyo en todo esto, pero yo creo que no fue la forma correcta, digamos, como que porque de expresarse acerca de Paloma, uno no puede criticar el físico de las personas, uno no podemos caer en ese juego, porque se nos cae mucho nuestro discurso como progresistas. Sin embargo, considero que ellos magnificaron la situación, la elevaron a tal punto que me parece insólito en medio de lo que yo estaba viviendo. Fue súper hipócrita. De hecho, yo también voy a poner una queja ante el CNE con respecto a lo del expresidente Uribe.
Es una situación que lamentable, pero también de hipocresía, una hipocresía moral bárbara. No, no podemos permitir que eso siga sucediendo. Por eso no hay que dar pie a que nos limiten de esa forma. María José, mil gracias por estar aquí en Periodismo Sin Corrección en el tercer canal. Decirte que la invitación siempre estará abierta. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes y que, pues, qué bueno que no te hayan hecho llorar, sino más bien sonreír. Así que un gran abrazo y si nos puedes dar un mensaje final para la audiencia que, pues, te manda mucho respaldo en este momento, que igual que un expresidente con ese contexto que ya sabemos le manda uno esa orden, es igual, no deja de inquietar, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por prestarme este espacio para dar mi versión de los hechos y muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan, que me han apoyado y que están conmigo en esta lucha. Sin duda no nos van a callar, nunca nos van a hacer llorar y tenemos que salir adelante porque este país nos necesita y necesita nuestro criterio y necesita nuestra voz en cualquier contexto. No podemos callarnos y no podemos amedrentarnos, ni tampoco tenerle miedo ni ser serviles al poder. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, pues. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo Sin Corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?